Gloria a Dios. Vamos a buscar en el Salmo 21, verso 1 y 2. Salmo 21, verso 1 y 2. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios. Señor, te damos la gloria, alabamos tu nombre, glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en medio de la congregación. Te damos gracias, te pedimos que nos ayudes con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En tu fuerza, Señor, se regocija el Rey. Cuánto se alegra en tus victorias. Le has concedido lo que su corazón desea. No le has negado lo que sus labios piden. En este salmo de David percibimos la actitud de fe que practicaba David durante toda su vida, incluso antes de ser rey y luego siendo rey. Y en verdad es una actitud que debemos mirar con detenimiento, puesto que el rey tiene una actitud que le permite a él en esta vida conducirse delante del Señor en la forma más adecuada, al punto de que el mismo Señor habla de él y del corazón que tenía David para con Dios, como el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Es decir, es un reconocimiento extraordinario que nosotros debemos mirar con detenimiento, puesto que en la vida de David podemos encontrar las características de su conducta, de su corazón, que motivaron al Señor a elogiar en esa forma tan extraordinaria al rey David. Y en lo posible, una vez que entendamos esas características algunas, tratemos de imitarlas en la práctica de nuestra fe, porque David vivió una vida en una época muy difícil, vivió su vida en una época muy difícil y con muchísimas situaciones nada favorables para él, las cuales comenzaban en su propio hogar, en la casa, con sus padres, y especialmente con su padre, que es el personaje que la Biblia menciona, y también con sus hermanos. Entonces, como decimos ahora, David no la tenía nada fácil, dada su condición, pero sin embargo, el tipo de actitud de fe que él practicó, pues le permitió ir superando, no sin algunas dificultades, estas circunstancias adversas, y superar de tal manera todo esto que llegó a ser rey de Israel. Y no solamente eso, sino que llegó a ser uno de los personajes de la Biblia que más enseña con su vida, con su testimonio, y con quien el Señor se agradó más.
O sea, son demasiadas características buenas y extraordinarias las que tiene el rey David durante su vida, que le permiten ocupar el lugar que ocupa en la Biblia, pero que también nos permite a nosotros aprender para que podamos aprender de él, para que podamos poner en práctica en nuestra vida la actitud triunfante que trae la victoria a la vida de una persona. Nosotros tenemos el desafío de ser vencedores en nuestra fe en Jesucristo, de la misma manera que David, y de la misma manera que cualquier persona. Es decir, nosotros tenemos que perseverar como perseveró David hasta el final, no abandonar. Tenemos que enfrentar las circunstancias de cada uno en nuestra vida usando la fe y haciendo que esa fe nos permita vencer sobre las circunstancias. Y por último, o no por último, sino y luego, que nuestra fe nos permita servirle al Señor, porque David también practicó eso, el servicio al Señor, como rey, como profeta, como cantor, como guerrero, como administrador. Él le sirvió al Señor en muchas formas. Y aparte de eso, como uno de los personajes que escribe salmos que son dignos de elogio por todos los aspectos, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista profético, desde la palabra que trae refrigerio y consuelo y ánimo y exhortación al corazón de millones de personas en el mundo, como el Salmo 23, por ejemplo, o el Salmo 22, o el Salmo 51. Entonces David es un personaje multifacético, extraordinario, que merece la pena mirarlo con detenimiento, porque a todos nosotros nos corresponde exactamente igual, guardando las proporciones debidas en nuestra vida, la misma tipología de circunstancias, batallas, logros y el mismo servicio al Señor. Es decir, cómo vamos a sacar adelante nuestro servicio al Señor. El rey David incluso enseña muchísimo con su pecado. Cuando él pecó y tuvo la situación con la esposa de Urías Eteo y tuvo un hijo y lo perdió, y bueno, el homicidio de Urías, el arrepentimiento de David, todo eso trae enseñanza a nuestra vida, como personas, como seres humanos y también como siervos, porque a través de esta experiencia vemos la conducta de David para agradar y recuperar la relación con el Señor, y también vemos la actitud misericordiosa del Señor, que no obstante reprende y castiga, también restaura y ayuda en la recuperación de este siervo en sus funciones. Entonces, por donde lo miremos. Ahora, como rey, los logros y los avances de Israel que fueron extraordinarios. Nosotros, alguno puede decir que nosotros no somos reyes. La Iglesia de Cristo, en general, la totalidad de la Iglesia de Cristo, tiene un llamado para ser reyes y sacerdotes. O sea que desde ese punto de vista, el ejemplo de David nos sirve también, porque a nosotros el Señor nos ha llamado justamente para eso,
para que seamos reyes y sacerdotes. Entonces van a decir que no, pues que es en el milenio. Sí, pero recordemos que la fase preparatoria de nuestra alma para la eternidad con el Señor es actual, es desde ahora. Y muchas veces, aunque no somos ungidos como reyes, desempeñamos funciones administrativas dentro del cuerpo de Cristo que tienen parecido a las funciones de un rey, pero no digo que seamos reyes en este momento. En este momento somos siervos, obreros, como los llama el apóstol Pablo, mejor, es un nombre muy bueno, muy obreros que van a la obra en las diferentes funciones, pero que también tenemos que tomar decisiones, ejercer autoridad espiritual, dirección, consejo, bueno, todas las funciones. Entonces, así como fue de multifacética la vida de David y la práctica de su fe, igualmente lo es para nosotros. De tal forma que leer los salmos, leer las escrituras como crónicas, primera y segunda de Samuel, son textos que nos van a ilustrar mucho partiendo de la experiencia de David como persona y como rey. Y hay que decirlo directamente, para aprender, no para discurrir, no para analizar, no para dar juicios, no para decir qué opinamos acerca de David. No, es para aprender una práctica de fe que es conveniente por lo exitosa. En la Biblia, como sabemos, hay muchos ejemplos de mujeres y hombres que practicaron la fe en una forma exitosa, superando las dificultades. David es uno de ellos. Aparte de todo esto, David tiene muy presente la salvación, porque es un vocablo que él usa mucho y que con el cual se refiere al Señor, agradeciéndole su salvación. O sea, David tenía mucha revelación de la obra del Señor en la vida de los hombres y de los siervos del pueblo de Dios. Entonces, David nos enseña a confiar con un grado de certeza extraordinario. Él nos enseña a confiar. Y esa confianza la expresa aquí en el verso 1, no como una confianza o una esperanza solamente expresada porque sabemos que Él es digno de confianza, sino, como dice aquí, el rey se alegra en tu poder. ¿Por qué se alegra el rey David en el poder del Señor? Porque ese poder le genera confianza. Entonces el rey David tiene un concepto muy claro de lo que es el poder de Dios, para qué sirve. Y este punto a veces en nosotros no está muy claro, porque nosotros cuando oramos y pedimos, a veces pensamos que el Señor es como nosotros y que los recursos del Señor y las posibilidades del Señor casi son iguales a las nuestras. Y eso no hacía el rey David. El rey David confiaba, pero al mismo tiempo se alegraba por la certeza que tenía en el poder del Señor. Él sabía que había un poder inmenso, infinito en el Señor. Y por lo tanto, ninguna situación lo supera a Dios. Entonces, esa situación le genera alegría. Eso debería pasar con nosotros, que nos alegremos
por lo poderoso que es nuestro Dios, porque si el Señor es así de poderoso como nos lo enseña la Biblia, pues prácticamente estamos más que asegurados con Él. Por eso dice, Jehová está conmigo, ¿de quién temeré? No temeré. Pero es por el poder, porque David tenía una conciencia revelada del poder de Dios tan certera que él sabía que nada malo podía sucederle a él, así enfrentara las peores circunstancias. Esta situación, esta actitud se expresa clarísimamente en el momento en que él va a pelear con Goliat. Si nosotros leemos detenidamente la narración, nos vamos a dar cuenta que David en ningún momento, ni por una fracción de segundo, tuvo el pensamiento de ser derrotado. Y lo expresó cuando le dijo, Jehová te entregará hoy. Cuando le dijo al mismo Goliat. Esto, decirlo, como lo estoy diciendo, es supremamente fácil. Pero David no lo hizo así como yo estoy haciendo, hablando. Él lo hizo en la práctica, él lo hizo con Goliat enfrente. Goliat escuchó lo que dijo David y se rió y se burló. Pero David no se dejaba amedrentar, amilanar por la burla de Goliat. Era un grado de certeza en el poder de Dios que prácticamente antes de que Goliat cayera, David sabía que iba a caer. Él en ningún momento tiene la más remota duda. Si nosotros analizamos esto de esta manera, nos vamos a dar cuenta que cuando nos miramos a nosotros mismos, nuestra actitud de fe pues no es parecida a la de David. Hay mucha duda, mucha falta de convicción en lo que decimos. Y más cuando las circunstancias adversas se manifiestan, cuando nosotros sabemos o vemos de las dificultades que tenemos que enfrentar. Entonces no se trata de que yo diga yo mañana voy a ser diferente. No, se trata más bien de que yo me notifique cómo es David, cómo era David, cómo era la certeza que practicaba, que yo me dé cuenta de eso y me dé cuenta de que es necesario que mi fe se levante a ese nivel, o por lo menos que se levante. Y entonces, una vez que tengo eso, ya puedo pensar en que voy a prepararme, a buscar el rostro del Señor, a confiar, y si tengo una circunstancia que me quita la certeza, esforzarme en la gracia y en el conocimiento de la palabra para recuperar la certeza y seguir firme, al punto de que nos alegremos por el poder del Señor. No es dejar de preocuparse solamente, porque también podemos decir, aprenda a despreocuparse y a descansar en el Señor. Eso es lo más común. Pero con el rey David el asunto no se limita a eso. Con el rey David el asunto va más allá. Él se alegra en el poder, es decir, así el Señor no haga nada en ese momento a favor de David, él ya sabe que el Señor es extraordinariamente poderoso. Es un poderoso gigante. Y entonces sabe
lo que puede hacer, podríamos decir, lo que es capaz de hacer Dios. Y David descansaba en eso, dice. Y en tu salvación, mire la otra expresión en la versión Reina Valera, se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Es como extraordinario lo que estamos leyendo. ¿Cómo se goza? O sea, David vivía la experiencia de salvación, de sentirse asegurado por Dios, de sentirse salvado, puesto en el otro nivel. Así lo vivía David, en la salvación. Y eso le producía gozo, es lo que la Biblia dice, el gozo de la salvación. Cuando nosotros pensemos en nuestra salvación debemos alegrarlo. Entonces alguno dirá, yo no, porque yo no sé lo que me va a pasar, yo no sé cómo es eso, me da susto. Hay que tener claro que lo que nos espera en el cielo, de acuerdo a la palabra de Dios, y que la iglesia de Cristo durante 2000 años ha creído y ha recibido, es una experiencia de vida eterna extraordinaria, en un paraíso, en el mejor lugar, en las mejores condiciones, y posteriormente aquí en la tierra, ejerciendo gobierno con el Señor Jesucristo, como reyes y como sacerdotes, o sea, no solamente con eternidad e inmortalidad y poder, sino con una función privilegiada de ser autoridad y ejercer el sacerdocio delante de la población que esté en la tierra en esa época. O sea, si usted no ha tenido privilegios, los va a tener, y de la mejor manera. Si usted no ha vivido una posición distinguida, exaltada, a un nivel altísimo, la va a tener. ¿Por qué? Porque usted y yo nos estamos humillando delante del Señor. Nos estamos humillando. Cuando creemos en Él, cuando confesamos su nombre, cuando reconocemos la divinidad, la Trinidad, el Padre, al Hijo, el Espíritu Santo, cuando vivimos por fe, cuando oramos, nos humillamos. Cuando le pedimos ayuda, nos estamos postrando delante de Él. Y todo el que se humilla, dice la Biblia, va a ser exaltado. Entonces, lo que el rey David expresa eso es fuera de serie, fuera de las expectativas, asombroso. Porque él, como dice, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Es una expresión que causa o denota la admiración que causaba David a quienes lo veían. Estoy seguro que muchos pensarían que estaba loco, o que era como dicen ahora, un fanático, un desquiciado. No porque hiciera tonterías, ni dijera tonterías, sino por lo exaltada de la actitud. Es decir, si la Biblia nos dice que cómo se gozaba era verlo en un estado de euforia, de alegría, en el poder de Dios, alegre por la certeza del poder del Señor. Mi Dios es poderoso, mi Dios es el más poderoso.
Nadie puede contra mi Dios. Y mi Dios está a favor de mí. Eso lo tenía claro el rey David. Y está a mi favor. Y como unía las dos circunstancias, es muy poderoso, excesivamente poderoso, y está a mi favor, él se alegraba porque sabía que la tenía ganada. Recordemos, David es un ganador. David es un hombre que todas sus batallas las ganó. Entonces, él levantó a Israel, la hizo una nación poderosa, se enriqueció Israel y el rey vivía como rey, en una exaltación. Entonces, David tiene una percepción exacta del Señor y de su salvación, y eso le produce alegría y gozo. No es un absurdo, es saber con una certeza grande de lo poderoso que es Dios y de lo que va a hacer a mi favor. Ahora, cada uno de nosotros debemos pensar así. Alégrese usted en primero reconocer que su Dios, aquel Dios en el cual usted está creyendo, es muy poderoso y está a tu favor. Y alégrese y gócese extraordinariamente por la salvación que el Señor nos ha otorgado, sin ningún merecimiento. Hay que tener cuidado en eso, porque muchas veces la percepción nuestra es que por mi justicia, porque yo soy buena persona, porque yo leo la Biblia, porque no, por pura gracia. La salvación es lo más inmerecido que recibimos del Padre. Ninguno se la merece. Porque toda alma que pecare morirá, dice la Biblia. Así sea un pecadillo pequeño, una cosa insignificante, pero si se tipifica como pecado, causa la muerte eterna del alma. Entonces nosotros no tenemos pecadillos. Nosotros tenemos un acta de decretos, teníamos, que nos condenaban. Sin embargo, la salvación del Señor Jesucristo para nuestra vida es tan tremenda que nos salvamos. Y la salvación implica el mejor bienestar posible. Usted va a ser tratado como rey, como sacerdote. El Señor le va a delegar gobierno en la tierra. Usted va a estar exaltado delante del pueblo y vivirá eternamente y no tiene enfermedades y no tiene problemas, no tiene deudas, no tiene nada, no entra la iniquidad, no aparece, no hay cosas, no hay amenazas, no hay nada. Todo de lo mejor. O sea, todo bueno y en abundancia. Todo bueno y eterno. Eso es demasiado, pero hay que mirarlo así. Es lo más grande que hemos recibido. Y eso a David, cuando él meditaba, sencillamente le producía un gozo, una alegría tan grande que era notoria. Entonces el creyente actual no se alegra tanto por la salvación, porque lo que anda buscando son las cosas de la tierra. Y se alegra con las cosas de la tierra. Error. Muchísimos cristianos a muchísimos cristianos les alegra más las cosas de la tierra que disfrutan y que tienen por causa del Señor que la misma salvación. Ahí hay que ponerle atención y corregir. Ahora,
sí hay bendición. Dice, porque, verso 3, pero primero leamos el verso 2. Le has concedido el deseo de su corazón. Cuando se tiene la actitud de David, el Señor va a conceder los deseos del corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto es lo que está diciendo ahí. Entonces a David le concedía, si usted se aprende a alegrar en el Señor, en su poder y en su salvación, significa que usted se deleita en el Señor, se alegra en el Señor, disfruta del Señor. Y si es así, toda petición o deseo del corazón será concedido. Hay que mirarlo así. O sea, hay que alegrarse con la salvación a pesar de que tendremos muchas bendiciones. Porque el Señor con sus hijos es así. Así fue con David. Por eso dice, le concedió a David el deseo de su corazón. Todo lo que David tuvo deseo en su corazón, le fue concedido. Y no le negaste la petición de sus labios. Ahora, cuando David oraba y pedía, el Señor no le negaba, le concedía. Entonces, esa actitud tiene una consecuencia, la que estamos diciendo, y es que se le conceden las peticiones del corazón a la persona que practica ese tipo de relación con el Señor. ¿Por qué lo decimos? Porque la Biblia nos lo dice. ¿Cómo fue con David? ¿Cómo obtuvo él tanto beneficio? Los obtuvo porque él se deleitaba en el Señor. Entonces la enseñanza para nosotros es: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. O sea, todo lo que anheles, desees tener o poseer o adquirir o recibir de parte del Señor, se te va a conceder. Entonces es una fe triunfante por todos los lados. Y eso es lo que mucha gente, sobre todo los legalistas, no entienden. Por eso es que miran tan mal que una persona o un siervo de Dios viva bendecido. Entonces ya lo acusan de ladrón, de hereje, de mala doctrina, de robo y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque no entienden el poder del Señor, el inmenso poder de Dios a nuestro favor, como lo entendía David. Ellos no entienden que el Señor es muy poderoso, que el Señor es bueno, que nos ha salvado y que concede las peticiones de su corazón, el deseo de su corazón. Eso no lo entienden. Y por supuesto, si no lo entienden, no lo reciben. Y si no lo reciben y lo recibe otro, les causa envidia. Muchas veces no es más que envidia, como fue con el Señor. Muchas veces la envidia aparece como celo por la doctrina, pero no es más que envidia. Muchas veces la envidia se disfraza de moralismo. Y entonces juzgan con criterios morales severísimos a aquellas personas que le tienen envidia, a lo cual le tienen envidia. Si el rey David viviera en nuestra época y tuviera los beneficios correspondientes al tipo de fe que él practicaba,
yo estoy seguro de que lo atacarían despiadadamente por las bendiciones que el Señor le daba. Lo atacarían a matarlo, a destruirlo. Si el rey David viviera y viviera las mismas experiencias del siglo cuando él vivió, ahora, eso sería el acabose para muchísimos. Y lo tildarían de satánico, de hereje, de lo peor. Porque no entienden al Señor y no entienden la actitud que hay que tener delante del Señor, que David sí la tenía. Entonces, ¿qué pasa con el rey? Dice, verso 3, para mayor rabia de los que piensan mal, más ira, más envidia, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. O sea, David no andaba buscando las bendiciones. El mismo Señor le salía al encuentro con las bendiciones. Cuando se practica la fe, que es una actitud frente al poder de Dios, es una certeza firme frente al poder de Dios, frente a la salvación, y sobre todo si te alegras en el poder del Señor y te alegras en la salvación que Él te ha dado, el Señor te va a colmar de bendiciones, porque te ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Va a salir al encuentro. Deleítate a sí mismo en Jehová y te concederá las peticiones. Y acá más, sale a bendecirlo, lo busca, sale al encuentro para bendecirlo, para otorgarle bendiciones. Entonces, esto es lo que se cosecha con la fe que practicaba David. Y vuelvo a decir, si David viviera en esta época, sería un hombre extraordinariamente bendecido, pero también extraordinariamente envidiado y atacado. Y lo tildarían de todo y dirían que Dios no está con él, que el Dios de él es el diablo. ¿Dónde está el problema? En que no les ha amanecido. ¿Dónde está el problema? En que no tienen fe y no aman al Señor. David lo amaba al Señor. Por eso era una fe con amor. Y se alegraba. David pensaba en el Señor y se alegraba por el poder que veía en él. Lo entusiasmaba. Mi rey, mi Señor es tan poderoso que me causa alegría, me causa entusiasmo, expectativa de lo que va a hacer. Y se alegraba con la salvación. Saber que tengo la vida eterna, de que estoy asegurado prácticamente. Así deberíamos pensar y no vivir amargados por las aflicciones del tiempo presente, que esas las vamos a tener. David también tuvo aflicciones y bien grandes. Si uno se analiza bien las aflicciones de David, yo no las quisiera. Yo no las quisiera. Yo le doy gracias por mis aflicciones, porque las del rey fueron bien duras, durísimas. Las bendiciones fueron extraordinarias, las aflicciones fueron muy duras. Pero el Señor lo fortalecía al rey para que supere esa condición y siga creyendo en el poder del Señor y alegrándose en su poder y alegrándose en la salvación. Porque la vida del creyente es así. No todo es bendiciones y bendiciones. David tuvo problemas y circunstancias muy terribles, indeseables, que no.
cuando él tiene que huir de Jerusalén por el ataque de su hijo Absalón. Era un hijo que lo amaba, un hijo. Eso es demasiado fuerte. Pero el rey resistió por la fe, por la confianza en el Señor. Fue pasivo hasta cierto punto, muy pasivo. Y triunfó porque su hijo, que estaba en la peor equivocación de rebeldía, murió. Entonces, el rey David nos enseña muchísimas circunstancias extraordinarias. Entonces, le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto su cabeza. No, pues, oro fino. Eso es para reventar de envidia a muchos. Vida te demandó y se la dio. Le concedió vida. Vida larga. Largura de días. Y aquí ya le habla de la vida eterna. Dice largura de días eternamente y para siempre. Esta es la salvación que veía David y que lo alegraba. No solamente el tiempo de su existencia terrenal, que fue larga también, y muy buena como rey, sino ya él habla de largura de días y dice largura de días eternamente, o sea, sin fin y para siempre, y lo alegraba. Eso es lo que David, por su fe, veía y se regocijaba. O sea, él se alegra por las bendiciones del tiempo presente, de su vida, pero se alegra más por la vida eterna. Y aquí lo dice claramente, por si acaso alguno dice que, o cree que no dice eso. Verso 4. Vida te demandó y se la diste. O sea, vida larga en la tierra. Hasta ahí es vida larga en la tierra. 110 años. Vida larga en la tierra. Largura de días eternamente y para siempre. Vida eterna. O sea, él era consciente, David era consciente del doble beneficio. Vida larga en la tierra y vida eterna. O sea, David practicaba una fe con grandes expectativas y con mucha alegría. Yo digo, a mí me enseña, confieso delante del Señor, yo no tengo esa actitud. A ratos me ilumina el Señor y me pone así, con mucha fe, pero muchas veces también como que bajo. La idea es mantenerse en la expectativa del poder de Dios, de lo que es capaz de hacer el Señor. Y como el poder de Dios está a favor nuestro, a favor del pueblo de Dios, es tanto el favor del Señor que nos ha salvado. Y no le pedimos, porque ¿quién de ustedes pidió la salvación? Si cuando lo recibimos ni siquiera sabíamos nada de la salvación. Pero es tanto el favor de Dios, la actitud de Dios ante nosotros, tan favorable, que ya, de primerazo, como dicen, de primerazo nos salvó. Y de ahí en adelante es largura de días, puede ser salud, bendiciones, dádivas, dones, bendiciones en la tierra, pero es con la actitud de David. No es quejándose, no es sufriendo preocupaciones,
es ser expectante del poder que se va a mover a mi favor. Porque mi Dios, mi Señor, es poderoso. David vivía así, con esa certeza. Entonces, eso le traía victorias. Ganaba, siempre iba ganando. O sea, le concedió y largura de días eternamente, que es uno de los premios más hermosos, premios a la fe siempre. Entonces, aquí dice algo que también es interesante, dice, grande es su gloria, o sea, la gloria del Rey, en la salvación del Señor. Cuando se experimenta la salvación, se va a manifestar muchísima gloria de Dios en nuestra vida. En la medida que tenemos certeza de la salvación, actualmente se va a manifestar mucha gloria de Dios. Por eso dice, grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Que viene a ser como una especie de adelanto de la honra y majestad que va a recibir cada creyente junto con el Señor cuando venga como iglesia a gobernar la tierra. Pero si tú practicas el gozo de la salvación actualmente, vas a recibir muchísima bendición. Cuando estás anhelando la salvación más que las cosas terrenales, el Señor te va a bendecir. Por eso a David se le veía la gloria de Dios. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Honra y majestad has puesto sobre él. Grande es su gloria en tu salvación. Y por último dice, en este pedazo, dice, por cuanto el rey confía en Jehová, por cuanto tú confías en Jehová y en la misericordia que tiene el Señor, no serás conmovido. No serás vencido, no serás destruido, no serás derrotado. Entonces, esta actitud del Salmo 21 es la que debemos mirar con detalle para nuestra propia vida.